Hace millones de años habitaban aquí en la Tierra, en África, en América, antes de que se descubrieran bien los continentes, habitaban unos seres vivos llamados homínidos. Estos homínidos se caracterizaban porque eran parecidos a los simios, a los changos, a los monos, a los gorilas. Estos homínidos tenían dos, por decirlo así, categorías, ¿sí? La primera se dividía en dos. La primera categoría eran los Australopithecus. Estos Australopithecus eran más parecidos a lo que eran los changos, los monos, los gorilas. Tenían pelo, caminaban en cuatro patas y no tenían un lenguaje ni corporal ni racional. Mientras que la otra categoría, quiero aclarar que estos Australopithecus se extinguieron dado que no se pudieron adaptar al contexto, al frío, al cambio de clima que ahí se presentaba en los diferentes lugares que visitaban. La otra categoría eran los homínidos, ¿sí? Que se dividen en los homos. Estos homos se dividían, bueno, no se dividían, más bien fueron evolucionando, vaya. Eran un grupo de simios, por decirlo así, que se fueron adaptando al cambio climático, porque en aquellos entonces, gracias a las glaciaciones, los Australopithecus se extinguieron. Los que sobrevivieron se adaptaron al contexto gracias a las siguientes características que a continuación les voy a comentar. La primera evolución, la primera fase de estos homos era el Homo habilis. Este Homo habilis aún caminaba medio jorobado, ¿sí? Sí caminaban en dos pies, ¿sí? Eran bípedos, pero todavía caminaba un poco jorobado, ¿sí? Traía la joroba del cuau todavía. Entonces, este Homo habilis, como su nombre lo dice, era un hombre hábil. Este hombre era tan hábil que usaba las piedras como herramientas para fabricar herramientas y utensilios. ¿Para qué? Para la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Fue lo más destacado. El cráneo de estos Homo habilis pues era un poquito extendido y era de pequeño, pero tenía una gran mandíbula. Te la dejo aquí así, la imagen para que la observes. La siguiente fase de la evolución del ser humano fue el Homo erectus. Como su nombre lo dice, Homo erectus, el hombre erguido, que caminaba de pie completamente, ya no jorobado, sino que caminaba completamente de pie, ¿sí? Así como caminamos hoy en día, bueno, algunos, no todos, porque algunos sí caminan así como que medio cabizbajos, pero los que caminamos completamente erguidos, de pie, fue gracias al Homo erectus. ¿Sí? Este Homo erectus fue el primero en descubrir el fuego. Da la casualidad de descubrir el fuego, qué padre. ¿Sí? Además de que fueron utilizando de mejor manera las herramientas y las piedras que se encontraban. No nomás las piedras, sino también las lianas, los huesos y las tripas de los animales que ellos cazaban. La siguiente fase de esta evolución es el Homo sapiens neanderthalensis o el hombre neandertal, el Homo neanderthalis, ¿sí? Aquí hay una confusión. En varios años anteriores habían mencionado los científicos que había Homo sapiens, luego el Homo neanderthalensis y después el Homo sapiens sapiens. Pero estudios realizados más adelante decidieron y confirmaron que el Homo sapiens era prácticamente el mismo que el Homo neanderthalensis. Es decir, que juntaron esas dos evoluciones en una sola. Por ello se le llama hoy en día el Homo sapiens neanderthalensis o el Homo sapiens de Neandertal. ¿Sí? Este Homo sapiens era pues más... se me olvidó. De este lado te voy a poner el cráneo del Homo erectus para que veas la diferencia. Prosigo con el Neandertal. El hombre de Neandertal, el Homo sapiens neanderthalensis. Este Homo
era un hombre alto, robusto, machín, así iba al gimnasio el compa, iba al gimnasio. Este Homo tenía algo en especial, se pudo adaptar más fácilmente al cambio climático, al frío, por su cuerpo robusto y porque estaba cubierto, pues tenía más pelo que los demás, vaya, no como chango, pero sí tenía más pelo, lo cual le daba un poquito más de calor corporal. Además de que tenía una conciencia de la muerte, comenzaban a hacer los servicios, los rituales fúnebres, los rituales después de la muerte. ¿Para qué? Para que los que morían en aquella época pues, tuvieran, como se dice, una santa sepultura, por decirlo así. Además, estos hombres de Neandertal fueron los primeros en expresar sus ideas, en expresar sus emociones, sus pensamientos a través de las pinturas y la escultura. Por ello, en diferentes lugares de África, gracias a los arqueólogos, encontraron las pinturas rupestres. De ahí, los hombres de Neandertal son los artistas de esas pinturas rupestres. Se dejó el cráneo del hombre de Neandertal de este lado, ¿okay? Para que vayas haciendo comparación entre uno y otro. Y por último, la última evolución fue la del Homo sapiens sapiens. Fue una fase última antes de llegar a lo que es el ser humano actual. Este Homo sapiens sapiens ya tenía conciencia, tenía reflexión, tenía crítica, tenía todo a su alcance para poderlo manejar y poderse adaptar fácilmente a las condiciones climáticas. Ya este Homo sapiens sapiens, pues como su nombre lo dice, Homo sapiens es hombre pensador, Homo sapiens sapiens es aquel hombre que piensa sobre lo pensado, ¿sí? Entonces, este Homo sapiens sapiens, si tenía una lanza o no sé, un hacha, pues usaba esa hacha, esa lanza de otra manera para que no tuviera contacto cercano con las especies, con los animales más grandes para cazar. Entonces, este Homo sapiens sapiens es una parte anterior a la del ser humano, que es como ya lo conocemos. Te dejo el último cráneo para que hagas la comparación entre los cuatro y vayas viendo qué tan bien iba evolucionando o qué tan mal iba evolucionando el cráneo. Una de las características principales de la evolución física, además del cuerpo, fueron las mandíbulas, el cráneo. En las mandíbulas, si te fijaste bien, en los primeros dos cráneos podemos encontrar colmillos. Nosotros tenemos 4 colmillos, 2 arriba y 2 abajo, los cuales nos ayudan a morder y picar la carne o las cosas duras de una manera más fácil. En aquella época, como no habían conocido el fuego, pues la carne se la comían cruda. Y entonces necesitaban los colmillos en todos sus dientes de manera puntiaguda para que se pudiese comer la carne, para que se pudiese mascar bien. Cuando descubrieron el fuego, estos dientes fueron evolucionando hasta lo que conocemos, los tenemos nosotros así, chatos, planitos. ¿Por qué? Porque la carne cocida es más blanda y más rica que la carne cruda. Entonces ya no necesitamos mucho esfuerzo para poder mascar la carne o cualquier otro alimento que se pueda cocer. Esas fueron unas características más visibles en cuanto a lo que es el cráneo, además de la forma y el volumen, vaya. Gracias al cambio climático, estos seres humanos, ya por llamarlos así seres humanos, se dedicaban a andar de arriba para abajo. Eran cazadores recolectores. Cazadores porque perseguían sus presas hasta las que las cazaban, comían algo, recolectaban algo de comida y otra vez se iban, ¿sí? Iban de un lado para otro, ¿sí? Entonces, a ellos se les llamaba nómadas. ¿Por qué caminaban tanto ellos? Porque tenían que encontrar climas más templados. Como el cambio de clima era diferente en cada continente, como ahora que los conocemos, en cada
ciudad, en cada país, en cada estado, el clima es diferente. También en aquella época el clima iba a variar entre cada continente. Entonces tenían que ir en busca de climas más templados, de animales para cazar y de alimentos también. Entonces llegó un punto, antes de ello, ¿en qué orden habitaron los continentes estos camaradas? Pues estos camaradas, carnal, habitaron primero que nada, se originaron en África, ¿sí? Fue el origen. Ahí en África, después pasaron a Europa, luego a Asia, Oceanía, se regresaron a Asia y por último a América. Pero dirán, ¿cómo carambas pasaron de Asia a América? Si en medio está un océano. Pues ahí es donde entra mi amiga la glaciación. Las glaciaciones son un cambio climático muy fuerte, muy extremo, en el cual la temperatura baja muchísimo y congela todo. Congeló el mar, congeló el océano, congeló los ríos, congeló todo. Entonces, con las glaciaciones se le fue más sencillo, más fácil atravesar desde Asia hasta América, y lo hicieron por el estrecho de Bering. Lo encontramos en la parte de arriba de Alaska, es así como un piquito, ahí va a decir estrecho de Bering. Si lo consultamos en un mapamundi o en un globo terráqueo, lo podemos encontrar. Te reto a que lo hagas. Entonces, cuando llegaron a América, encontraron un lugar bien templadito, bien a gusto, ahí bien tranquilones los carnales, templado, a gusto, soleado, con agua, con río, con todo, y ahí se quedaron, ¿sí? Entonces, como se quedaron en ese mismo lugar, comenzaron a descubrir ciertas cosas, entre ellas la agricultura. La agricultura, pues fue una de las actividades económicas y de supervivencia de los cuales pudieron agarrarse para poder seguir viviendo, para poder seguir evolucionando. Cuando descubrieron la agricultura, ¿sí? Cuando ya la descubrieron, ya se hicieron agricultores, por decirlo así, porque ellos no sabían qué rollo, decidieron quedarse en ese lugar. ¿En qué lugar, profe? Se quedaron en el lugar donde había ríos, donde había árboles, donde había montañas. ¿Para qué? Para aprovechar por cualquier lugar la comida que se les daba, la naturaleza. Entonces, cuando decidieron quedarse ahí en ese mismo lugar, dejaron la vida de nómadas y se convirtieron en sedentarios. Una persona sedentaria es aquella persona que se está en un solo lugar. Ahí llega, ahí se queda, ahí se muere. ¿Sí? Eso es sedentario. Entonces ellos comenzaron a hacer su agricultura, ¿sí? Sus casas eran primero chozas, ¿sí? Cuando eran nómadas vivían en refugios temporales, eran cuevas, eran agujeros, qué sé yo. Pero cuando se hicieron sedentarios ya empezaron a construir chozas, casitas con ramas, palos, huesos, hojas y demás. Estos sedentarios, además de la agricultura, comenzaron a domesticar animales. Uno de los principales animales que domesticaron fue la cabra. Fue la cabra, iba a decir la chiva, pero no, fueron las cabras. Las cabras fueron las primeras en ser domesticadas por parte de los sedentarios, de los primeros seres humanos que hubo aquí en la Tierra. Estos seres humanos fabricaban herramientas, ¿sí? Fabrican herramientas con hueso, con piedra, una piedra brillosita que se parece al pedernal, se llama sílex y era el más utilizado para sus herramientas de caza, dado que tiene una maniabilidad muy buena y aparte es muy duro, muy resistente. Entonces el sílex lo utilizaban muchísimo para crear hachas, puntas de flecha, lanzas, qué sé yo, entre otras herramientas de caza. Para ello utilizaban tres técnicas: la de la presión, que prácticamente es presionar una piedra con otra para poderle sacar filo y quitarle pedacitos; la del desgaste, que es prácticamente frotar una piedra con otra, ¿sí? Para poderle sacar filo, para poderle sacar para aplanar las orillitas, por decirlo así, sacarle brillo
sacarle filo y que quede desgastado de un lado. Y por último, lo que es la percusión, que como su nombre lo dice es golpear una piedra con otra. ¿Para qué? Para quitarle piedras y darle forma. Sí, para quitarle pedazos, no piedras, quitarle un poco de pedazos y darle forma de lo que ellos querían. Entonces, cuando ya se hicieron sedentarios, descubrieron la agricultura, ya sembraban, cosechaban, vendían, compraban y demás, además de ser también crianza de animales, haber domesticado animales, pues comenzaron a mejorar su lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir del Homo erectus empezaron a comunicarse en un lenguaje oral, pero un lenguaje oral que no podemos entender, no como estamos hablando ahorita nosotros, sino como en un lenguaje diferente, ¿sí? Tipo cavernícola, por llamarlo así. De esa manera se comunicaban ellos. Con el paso del tiempo, cuando ya se volvieron sedentarios, tenían la necesidad de comunicarse de una manera racional, de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que todos se pudieran entender entre sí. Entonces comenzaron a comunicarse con un lenguaje diferente. Además de eso, inventaron la escritura. ¿Sí? La escritura. A partir de ese entonces, con la invención de la escritura, se le da fin a lo que es la prehistoria. Todo esto que les acabo de platicar corresponde a la prehistoria. ¿Sí? A partir de ahí, desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura, se le va a llamar prehistoria. De la invención de la escritura para adelante es otro rumbo. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante, no se me desesperen. Este tema fue la evolución del ser humano y el paso del nomadismo al sedentarismo. Espero te haya servido la información. No olvides suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita que no te olvide y compartirlo para que mucha gente más lo vea. Nos vemos a la próxima.